porque yo quiero empezar PowerPoint para dar una visión general de las características del lenguaje cinematográfico. Me parece imprescindible antes de seguir adelante, porque hemos visto algunas muestras de transposición de cuentos cortos a distintas formas fílmicas. Las hay de tipo casero, las hay de forma más elaboradas, como el stop motion del chileno, las hay de todo tipo. De todas maneras, me quedan en el tintero dos que les quería mostrar, no sé si será hoy. Dice Sol Sevillano: buen día a todos, estoy conectada por WhatsApp para lo que necesiten. Mi compañera se fue de vacaciones 15 días y estoy sola en la oficina, por lo que no podré estar en cámara hoy. Y Adriana dice: yo vivo en un edificio, en el departamento de abajo están trabajando, golpean y ruidos infernales, por eso estoy mutada. Le voy a contestar a Sol, que no se haga problema. Bueno, ya está. Y lo que pasa es que tengo que estar atenta a varios signos, sobre todo. Bueno, entonces mi propuesta para hoy es la siguiente. Tenemos para ver en principio el PowerPoint que va a ir con las explicaciones imprescindibles sobre el mundo de la cinematografía. Tengo además algunos videos que son muy instructivos y muy didácticos y muy actuales. Uno que están en Canal Encuentro, que son 4 creo, que duran entre 3 a 5 minutos cada uno. Son muy simpáticos, muy alegres y muy didácticos. No se oye. Sí, me muteé acá para... Después tengo un video español que tarda 29 minutos. Eso no significa que lo vamos a ver hoy. Yo les digo lo que falta en la propuesta, que podemos dividir entre hoy y el próximo lunes para no atorar. Después, como pelis para ver con textos, está el que aportó el compañero, que es un cuento de Saer, un cuento muy particular que lo vamos a analizar, del cual se hizo una pequeña historia, un pequeño corto que no tarda más que 7 minutos, el corto, que lo hizo María Fuchs como protagonista, su hijo y David Stiebel, que era el marido. ¿Sí? ¿Se lo vamos a ver? ¿Cómo? Sí, era la idea de que lo viéramos porque es corto. Bueno. Tengo además el cuento de García Márquez, que me parece muy interesante, muy lindo, con el pequeño video que hicieron en Cuba sobre ese cuento. Y por último, nos quedaría para ver El almohadón de plumas de Horacio Quiroga con su pequeño video. No hace falta que veamos todo hoy. Yo le digo lo que cómo pensé yo armar con todo este material, porque siempre me excedo en la cantidad de materiales. Prefiero que me sobre y no que me falte, porque cada material tiene un objetivo específico de análisis. No es que están como para adorno o para rellenar, ¿sí? Por otra parte, no sé si todos vieron la película Circe ya, y si leyeron el material. Hay 3 materiales escritos. Por una parte está el cuento, bastante extenso, creo que como unas 4 páginas enteras, de Circe o más, 7 creo que me llevaron a imprimirlas. Hay un pequeño resumen muy elemental, del tipo argumental, y hay un fragmento de un artículo académico que yo tomé algunas partes que me parecieron oportunas, porque había análisis de marco teórico
y para mi exigencia del área de la letra, había muchos problemas con lo discursivo, con la escritura. Entonces reformulé, pero respetando la idea del autor, de Oscar Couto. Por otra parte, yo sigo hablando porque calculo que ya en 23 más o menos ahí estaremos hoy. Yo preparé una serie de libros para trabajar próximas películas, pero eso se los cuento después, porque les digo más o menos cuántas páginas tienen esos PDF, todos en PDF, y cuáles de esas películas consigo en mejor estado, digamos, ¿no? Porque todo esto demanda una búsqueda anterior. Bueno, vamos a ver si podemos compartir entonces el PowerPoint. Bueno, la literatura y el cine, contar como un arte. Estamos hablando de dos lenguajes artísticos distintos. No podemos decir, uy, esta película está buena porque respeta bastante el argumento de la película, del cuento o de la narración, o tampoco podemos decir esta película está mala porque se evadió, se fue del argumento original y creó otros argumentos totalmente distintos, los cambió de lugar, los cambió de tiempo, le agregó personajes, le quitó otro, porque justamente en estas decisiones que tiene que tomar el director, ¿estoy en mute? No, se te escucha. ¿Me escucha? Bueno, en estas decisiones... Ahora sí. Ahí, Ahora sí. Ahora ¿me sí. escuchan? Ahí se... Sí. Bueno, porque es permanente, son segundos que me dura el audio. Así como el escritor, su único material es la letra escrita y a través de ello va con un amplio conocimiento bibliográfico sin el cual no se puede ser escritor. No importa que haya asistido o no haya asistido a la academia, a la universidad. Sí es imprescindible para un buen escritor tener un bagaje muy importante de lecturas de todo lo que pueda haber leído, en forma sistemática a través de una institución como puede ser la universidad o el secundario, o en forma sistemática todo lo que le venga, ¿sí? Que es el caso, esperen que estoy admitiendo, que es el caso, ¿estoy muteada? ¿Me escuchan? No, te escuchamos. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Se me muteó, ahí. El escritor, les decía, cuenta con la palabra escrita, que cuanto más habilidosa, más rica sea su escritura, tiene que ver directamente con las lecturas que ha tenido. Y además, la escritura requiere un trabajo minucioso y permanente con el lenguaje. Es un trabajo, bueno, ya habrán escrito una descompostura hasta de nivel corporal, estoy admitiendo gente, de nivel corporal, porque el tema de la corrección es monstruosa. Hay otras gentes que yo estaba viendo ayer una película que tenían mucho dinero, como Silvina Ocampo o Adolfo Bioy Casares, que contrataban secretarias que le escribían a mano, después se lo pasaba a la máquina, ellas les dictaban oralmente, pero esa es otra realidad, no es la realidad del escritor actual, esa es una excepcionalidad. El escritor demora muchísimo tiempo para producir una obra literaria, por eso escuchamos decir que tardé 10 años en hacerla, o tardé más de un año en ponerla a punto. En cambio, la cinematografía tiene elementos y además el texto escrito
despierta, dispara la imaginación del receptor. El receptor tiene una amplia labor que realizar en un libro escrito, porque tiene que imaginarlo todo, el lugar, el tiempo, la cara de los personajes, las vestimentas, las acciones, las cuestiones psicológicas y sociológicas, que a veces con sutileza el escritor deja entrever, pero no manifiesta en forma abierta, lo cual es parte también de la inteligencia, pienso yo, de la escritura, el que tenga cierta densidad en el lenguaje, que no sea ni excesivamente sencillo ni excesivamente recargado, que nadie pueda entenderlo. Ojo, que hay escritores maravillosos como Washington Cucurto o Puig, o Manuel Puig, que han utilizado lo que en un momento se lo denostó como kitsch, muchos elementos de la cultura popular, como hablar de cine, de películas, que estaban enraizadas en los saberes populares. Eso es otro tema, utilizar un lenguaje coloquial para expresar también una postura o para la creación de un narrador que puede ser personaje. En cambio, donde dice cada uno con un lenguaje especial y con recursos diversos, no se ve parte, es que el cine nos trae todo hecho. Tiene imagen, movimiento, color, ya me di el audio, color, tiene música, sonidos, desplazamientos de distinto tipo, como vamos a ver distintos ángulos de la cámara, distintas velocidades, distintos recursos, como hacer no una estructura lineal del relato aristotélico, principio, conflicto y fin, sino que puede ir y volver haciendo unos tiempos alternados o recurriendo al flashback, que es que algún personaje recuerda parte de su vida anterior. O utiliza con movimientos de cámara o con lo que se llama fundidos en negro. Vieron que en algún momento se coloca negra la pantalla, dura unos segundos, eso es un recurso técnico, y vuelve a aparecer otra escena en otro lugar. El encuentro suele ser muy conflictivo porque muchas veces no responde a las intenciones del escritor y son denostados por la crítica o por el público que no la ve, por más que sea una maravillosa película. Bueno, creo que algo de esto hemos hablado, vamos a pasar a la siguiente. Por una parte hay un contraste, estoy sacando a mi gata, y haciendo así para que no se venga encima. Hay un contraste entre las versiones literarias y las versiones cinematográficas. Nunca, aunque respeten lo más fiel posible la escritura, el desarrollo del lenguaje, nunca pueden ser tan completas. Vuelvo a un ejemplo que di antes, Harry Potter. Es un ejemplo que, bueno, es una lectura para adolescentes, que también pueden leer los grandes, porque en realidad no existe una escritura para chicos, para adolescentes y para grandes. Todas las escrituras son para todos, porque todo texto puede tener diferentes receptores con diferentes intenciones lectoras. Y bueno, ahí vemos un esfuerzo del director de tratar de respetar y adecuar y acudir a efectos especiales para mostrar casi fielmente lo que expresan los libros, los 7/8 libros que componen la saga de Harry Potter. Hay un prejuicio popular que dice que una novela es siempre mejor que una película. Eso no es tal, son dos lenguajes totalmente distintos con intencionalidades distintas. Lo que sí tiene distinto el lenguaje cinematográfico permite la imaginación, está todo dado. Vos ves la cara de los protagonistas, ves la cara de los personajes,
ves el paisaje, ves la casa, ves los artículos que hay adentro de la casa, los objetos, o sea, la invitación a la imaginación y a la creación de un mundo propio del receptor es mucho menor. Ambos presentan universos ficcionales, historias inventadas, aun si sean documentales, que uno llegaría a pensar que es una reproducción lo más fiel de la realidad. Supónganse que van, yo estoy viendo muchos documentales porque hice un curso de periodismo sobre cine, estoy haciendo crítica y el profesor me manda muchos documentales para ver, nuevos, viejos. Hubo en Buenos Aires, vía online, un espectacular festival de cine de documentales, donde había de todo, de todas partes, de muchos países, donde realmente No se escucha, ahí Esther. está, sí, sí, porque no me accedía al microfonito, no me accedía. Pocos segundos que me da. Mire, se me corta permanentemente. Y yo estoy tratando de darme audio, ¿eh? ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, ahí sí. Bueno, porque son segundos que me dura prendido. Bueno, aún les decía, en un documental, está la cámara y la visión del director de ese documental que aporta ideológicamente, en el sentido amplio, una mirada de esa realidad que es una visión, estigmatizada o no. Supongan que van a filmar a los tobas en el Chaco. Y hay una intencionalidad, una visión. ¿Por qué elige esa parte del rancho y no otra parte del rancho? ¿Por qué no hay una visión panorámica del lugar, del monte chaqueño? ¿Por qué no hay una visión de los trabajos de los tobas? Por ejemplo, ayer acabo de ver una película que les recomiendo, que es especial para este curso y que va a estar en el Malva esta semana. Se llama algo así. Es una que se llama Las poetas hablan sobre, y un grupo de jóvenes poetas actuales. Esther, repetí el título que se cortó justo en el título. Se corta constantemente. Ahora también. Algo así de las poetas con Juana Vignosi, que es una escritora que falleció hace poco. Una escritora argentina de la década de los 60 y que entra en contacto con jóvenes poetas actuales, pero lo interesante de la película es que habla sobre cómo hace el cine Ese es el tema de la película y está muy bien desarrollado. Les digo porque, y ahora me sacó el coso y me puso mi cara. Está muy bien desarrollado y la pueden ver por la plataforma del Malva, gratis. Bueno, volvemos no sé cómo ahora volver al... Me lo sacó. Ahí se ve literatura y cine. Sí, se ve. Bueno, entonces vamos, y me lo volvió al chiquitito. No sé cómo hacerlo grande, gente. Bueno, en cuanto a... Abajo del anteúltimo. Abajo el anteúltimo, Al lado, a la derecha. Ese. Listo. Ahora me voy arriba.
Hay, según Humberto Eco, un pacto ficcional que tenemos los receptores o lectores con el material escrito y con el lenguaje cinematográfico. Si nosotros vemos una película, supónganse de terror, donde hay zombies, monstruos, al entrar en la película, el pacto es que nosotros creemos que esos monstruos existen, que esos fantasmas, esos seres terroríficos existen, esos alienígenas existen. Desde lo racional sabemos que son inventos y efectos especiales, pero dentro del pacto ficcional nosotros creemos lo que nos muestra. ¿Sí? Eso se da en la literatura y en el cine. Un tema central es el narrador. El narrador es la voz que enhebra el relato, puede ser omnisciente, que todo lo sabe, testigo o protagonista. Lo primero que hace un escritor cuando va a trabajar una narración, sea un cuento, un relato, un microcuento, una novela larguísima, antes de empezar tiene que establecer qué narrador le va a poner. Hay narradores de los más extraños. O, bueno, lo más común en la novela más tradicional o en el cuento más tradicional es un narrador en tercera persona que habla de él, el chico fue, la chica fue, se encontraron, está en tercera persona, es omnisciente, sabe todo lo que piensan y lo que sienten todos los personajes, dónde están, todo lo que sienten sus familiares, es omnisciente. ¿Me están escuchando? Porque yo me veo ahí el mute y me agarra la locura. Sí, perfecto, perfecto. Escuchamos. Estoy mirando permanentemente el simbolito. Hay otros en que elige un narrador que sea testigo. El testigo puede estar afuera, puede estar contando lo que en su infancia vio o lo que le contaron por rumores, o puede ser un protagonista, ¿sí? Puede él hablar de lo que él a sí mismo le pasó. Por supuesto que tanto en el testigo como en el protagonista, rara vez van a saber todo lo que pasa, lo que siente, lo que se les ocurre, los estados de ánimo de los personajes, porque son parte de ello. Pero la sutileza del escritor es dejar indicios para que nos demos cuenta de su lectura y además de la psicología del narrador. ¿Desde dónde cuenta? Y esto tiene mucho que ver con la película. Dice en el cine, la voz en off es una entidad narrativa que relata sin que los veamos en el momento de la narración. Últimamente se usa poco la voz en off porque se usaba mucho en décadas anteriores y bueno, los cineastas más actuales prefieren incorporar cuestiones más novedosas. Pero, por ejemplo, en la película que vi anoche, este documental tan interesante, piensen que es una película que va a ir lenta porque habla se me cortó, de la problemática del cine, de la poesía y cómo ambas pueden trabajar juntas. ¿Se me escucha? Sí. A veces se recurre a la voz en off. Puede ser un protagonista, puede ser alguien de afuera, lo mismo, que va contando todo o parte de las acciones y nos las explica, ¿sí? Puede ser cualquiera. Vamos a ver otro. Un tema también delicado es la transposición, o sea, cómo adapto. Por una parte tenemos, ven que yo no veo todo porque tengo un pedazo cortado, no importa. La extensión de las novelas, el largo, el ajuste, un reacomodamiento. ¿Qué tiene que hacer el director? El que es el dueño de la película es el director, el que toma las decisiones, generalmente con un equipo, porque también están los productores, están los que ponen la plata, que muchas veces los que ponen el dinero exigen al director que haga determinadas cosas o que las saque o que las ponga, o que tenga determinadas características. Ejemplo, poner escenas de sexo explícito porque eso vende mucho.
por ejemplo, cuando no están previstas en la película. Tiene que ver el director qué fragmentos tiene que sacar, qué tiene que elidir, qué tiene que omitir, qué personajes va a sacar o va a poner, ¿sí? En la novela, en la película Circe, vemos que aparecen muy pocos personajes, no todos los que se cuentan en el cuento largo, y el narrador aparece más bien a través de las actitudes de Mario, que es un poco el que se muestra más expresivo en sus dudas existenciales. Tiene que definir qué diálogos van a ir, qué de todo lo que está escrito, que a veces una novela no tiene ningún diálogo, lo tiene que transformar en diálogos, y qué voces va a estar en off. El narrador en ese caso está cautivo de la imagen, muestra lo que dice la cámara. La cámara está actuando como narrador, porque es la perspectiva desde la cual se filma, que ahora vamos a ver las posiciones, y cada posición, cada ángulo de la cámara tiene un significado, ¿sí? Un significado real. Bueno, ¿cómo estaba la transposición? Y esperen que vaya despacito. El guión. El guión es un género literario específico. ¿Vieron cómo hay cuento, ensayo, crónica, que es muy interesante, que es la mezcla del periodismo con un texto ficcional? Hay grandes como Juan Gelman, Rodolfo Walsh, María Moreno, que han escrito, Mempo Giardinelli, que escriben crónicas, han escrito en Página 12 o han escrito libros de crónicas, Miguel Briante, Roberto Ar, eran maestros de la crónica. Contaban cuestiones de la realidad, pero mezclados con un lenguaje literario, poético. El guión es un género específico que tiene normas. A mí me resulta bastante complicado. En lo personal, que escribo más que nada textos académicos o informes o crítica de cine, no es un género que me gusta porque implica un trabajo monstruoso. Tiene que poner el texto de los actores, los parlamentos, el sonido, ahí me falta, no sé cómo correrlo esto para que se vea. ¿Ustedes lo ven todo a la pantalla? Sí, sí. ¿O la ven todo? ¿La podés minimizar? ¿Vos tenés las 4 imágenes, las 3 imágenes, las 3 fotitos? Ahí está, ya me minimizar. minimicé. Entonces, los parlamentos, el director, organizar la filmación de las imágenes, prever los recursos, las locaciones, los objetos, las casas, los autos, los... Ahí se cortó. No se escucha. Los espacios, si es afuera o adentro, fundamental. Los momentos, si es de día o de noche, porque eso tiene... Estoy hasta la son por si necesitan algo. Está bien, Sol. Le voy a poner OK, porque si no... Listo. Esther, sí. podíamos probar de apagar toda la pantalla y posiblemente eso te dé más recursos y tengas menos problemas con el micrófono. Es un lance. Perfecto. Apaguen todos entonces la pantalla y los micrófonos. Y yo me quiero ir ahora de nuevo, porque se me fue acá. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Sí, lo vemos. Bueno, Sí. bárbaro. Entonces, que la perspectiva desde la cual se narra va a estar precisamente en el ojo de la cámara. Les muestro, y el guión les decía, y
acá no es para leerlo esto, es para que ustedes vean cómo es un cuadro, una escenita del guión. Miren, arriba dice 10, que es la escena 10. Interior, tienen que hacerlo adentro. De noche, apartamento de Oji. Oji es el protagonista de una película norteamericana, ¿sí? Y ven cómo va diciendo, Oji y Paul están sentados a la mesa de la cocina, apartadas a un lado de caja de comida china abierta, la mayor parte de la superficie de la mesa está cubierta por grandes álbumes negros de fotos, hay 14 en total, y todos tienen en el lomo una etiqueta con un año. Ven que explica con detalle, y después lo que dicen los personajes. Paul tiene que estar atónito, o sea, asombrado, dice, son todas iguales. Y Augie, sonriendo orgulloso, exactamente. Más de 4.000 fotografías del mismo sitio. Hoy ven cómo está el Parlamento, entre paréntesis, las didascalias o los comentarios sobre cómo tiene que actuar el actor. ¿Sí? Acá ven una pequeña escena, la escena 10, cómo es el texto de un guión. Y cómo trabajan en eso los guionistas. Por ejemplo, en la película que nosotros vimos, la adaptación de Circe a la película, hemos visto un rol preponderante del mismo escritor, de Julio Cortázar, quien se encargó él mismo, consultando con Antín, a través de cartas, cómo iba transformando y elaborando el guión, los diálogos, que en el cuento casi no hay diálogos, y las cuestiones de la luz, la música, los desplazamientos, y un final totalmente cambiado. Eso fue la decisión de Julio Cortázar junto con Manuel Antín, y en la última etapa requirió de otro ayudante guionista. Ahora, si vemos otras películas, quiénes hacen el guión y cómo hacen el guión, un ejemplo paradigmático es el del secreto de sus ojos, basado en el libro La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri. A Eduardo Sacheri le encargaron hacer él el guión, cosa que, o sea, un premio, digamos, que él pueda adaptar como a él le gusta. ¿Qué hizo Eduardo Sacheri? Se alquiló una casa en Villa Gesell durante 6 meses, se encerró, porque él tiene mujer e hijos, se encerró para hacer exclusivamente el guión. Tardó 6 meses en hacer el guión. ¿Sí? Después, cuando llega el director, tiene que hacer una serie de cambios porque no son posibles las filmaciones. Por ejemplo, la escena famosa de la cancha de Racing, donde utilizó además de un helicóptero, que era inusual, no existían los drones, que era algo inusual en ese momento, filmar desde arriba. Además, se me fue otra vez, por lo menos en mi cámara, además utilizó escenas con efectos especiales que parecía que la cancha estaba llena, ¿no es cierto? Por otra parte, tenemos con respecto al guión, que a veces está muy desvalorizada la labor del guión, por ejemplo, en la industria cinematográfica hollywoodense, es como, tienen muchas compañías cinematográficas, las grandes, que dominan gran parte del mundo, sobre todo con la distribución y la producción, quitando lugar para las producciones nacionales de cada país. Eso lo vemos claramente en la Argentina. Ellos alquilan como esclavos, los tienen a una cantidad muy grande de guionistas que para una misma película elaboran varios guiones, muchos guiones, y después el director decide con cuál se queda, si mezcla alguno, le pagan 2 mangos. Por supuesto que hay grandes guionistas, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero la industria es muy voraz
es muy capitalista, digamos, por el simple negocio, y en muchos de los casos, solo en algunos casos hay creaciones verdaderamente artísticas. No en general, ¿no es cierto? Porque tiene una gran producción y por eso se han revelado muchos directores y muchos actores devenidos en directores y han generado un cine independiente muy interesante, donde tenga realmente lo artístico, y lo que tenga algo nuevo para decir, innovador y reflexivo, lo han incluido en lo que es el cine independiente. Veamos los aspectos morfológicos, que no viene de morfar, sino que viene de forma. ¿Sí? Y otra vez se me fue ahí. Bueno, los elementos de forma, por un lado tenemos los elementos visuales, imágenes que pueden representar lo que jamás haya existido. Por ejemplo, esas famosas escenas que están andando en un automóvil y parece que estuvieran en la calle y en realidad están en un lugar interior y muestran paisajes por afuera. O que van en un tren y en realidad están sentados en una silla y se ve como por la ventanilla cuando va pasando el... Bueno, hay elementos sonoros, la música, los efectos. Corta, Esther. No me veo. Bueno, sigamos. Por otra parte están los aspectos sintácticos. ¿Cómo hago para filmar? Tengo la cámara. Una cuestión de la cámara. En la industria hollywoodense tiene los adelantos técnicos más desarrollados. En la Argentina, muchos los han conseguido con todo el paisaje. Después está el plano general, que puede ser mostrar dentro de una cervecería todos los que están sentados, los mozos, las mesas, en una de las mesas están los protagonistas. Distingue contrastes entre los personajes, la importancia que tiene cada personaje en esa escena, o si están todos homogeneizados, posee un cierto valor narrativo, ¿sí? Tiene que ver, todo tiene que ver, ningún plano es ideológicamente inocente. Todos los planos quieren decir algo. Por ejemplo, acá vemos un plano general. La nena que está en una playa con bruma, se ve el reflejo de los árboles en el agua y en la bruma del cielo y un pequeño barquito. Eso es un plano general. Los planos narrativos, no vamos a leer todo esto, les voy a ir diciendo. Ya no son descriptivos, estos narran. El plano entero es el que muestra todo el personaje entero, de los pies a la cabeza. Entonces quieren mostrar cuáles son las características físicas generales de ese, nos los quieren presentar, no es un plano que muestra la cara, nos quieren mostrar cómo es todo ese personaje, que va a tener que ver con las escenas posteriores. Si es flaco, si es alto, si está bien vestido, si es oficinista, lo muestran entero. El plano medio muestra de la cintura hacia arriba. Presenta la acción que realiza y permite mostrar las emociones del actor. Cintura para arriba es que ya le vemos la cara y podemos ver si está ahí. Tengo sonido. Puede mostrar si está emocionado, si está triste, si está colérico. El plano americano, muy conocido, se llama así porque lo empezaron a usar los americanos a principios del siglo XX, es el plano medio ampliado. Trata de mostrar la cara y las manos
con un valor más expresivo. Supónganse que los encontramos a dos personajes en la mesa de un bar, trata de mostrar, además quiere mostrar cómo mueve las manos, los gestos de la cara, si saca una pistola, si saca algo, si saca un objeto del bolsillo, ¿sí? Ahora, los planos expresivos, por otra parte, muestran la expresión de los protagonistas, que tienen que ver con los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo. Por ejemplo, puede haber un gran plano general que muestra un escenario muy amplio donde hay mucha gente con mucha distancia. Tiene más bien una función descriptiva. Por ejemplo, no sé si alguno ha visto Como agua para chocolate, que es una película que les quería proponer, que es bellísima, deliciosa, y que también tengo en PDF el libro. Estuve preparando varios libros para que ustedes elijan qué películas ver, que sean distintas, emocionantes, activas, históricas, feministas, que tengan varios componentes que son de actualidad y de interés. Bueno, hay una escena donde están todos en una mesa festejando un casamiento y sin embargo se pueden ver en esa escena las expresiones y los vínculos que existen. Esta vez me muteó. En un primer plano muestra acá el personaje y su hombro. Ahí tiene un gran valor expresivo, porque ahí lo que quiere mostrar son los sentimientos del actor. Generalmente duran muy poquito, pero nos sirve para entender lo que las palabras no dicen. Lo que las palabras escritas en el libro no están, que estaba triste, que estaba enojado, que estaba desconcertado. El plano de detalle, por otra parte, muestra un lugar muy pequeño, un dedo, un ojo, un anillo, un reloj, algo que sin duda va a tener una incidencia muy importante en las acciones posteriores, porque los directores les cuesta mucho hacer una película, muchos millones de dólares. Entonces, no hacen nada de más. Si introducen un plano de detalle es porque después ese plano de detalle va a ser importante en la historia. Si nosotros nos fijamos bien, ¿cuántos planos de detalles hay en todas las películas? Estoy muteada, voy abajo. Si quiere. Sí. Ahí, por ejemplo, vemos ejemplos. Un plano entero. Todo el cuerpo entero y parte del lugar donde está. Está en una ciudad, plano entero. Muestra la cara, muestra las manos. Otro. Plano americano, que los muestra hasta la cintura prácticamente. ¿Sí? Por supuesto que busqué algunos dibujos más graciosos como para animar la velada y que no nos resulte tan cansador, ¿no? Después tenemos el plano medio, que es de la cintura para abajo, las caras, los gestos, las manos, ¿sí? ¿Ven? Después tenemos, a ver, plano medio, muestra, como vemos ahí, con los hombros incluidos y parte de los brazos, ¿sí? Es un primer plano, vemos bien al personaje, pero no con tanto detalle. En cambio, en un primer plano, y hay algunos que son primerísimos primer plano, se nota solamente la cara. Por supuesto que le ponen el cuello, pero a veces ni siquiera se le pone el cuello, para mostrar la gestualidad de la cara. ¿Y qué quiere decir? Porque información. Luego, acá tenemos un primerísimo primer plano. Vemos que tiene
reacción como muy fulminante, muy en la película, ¿sí? Tiene que expresar lo que por palabras no puede hacerlo. Luego tenemos el plano detalle. Ahí muestran como una cadenita con una cruz y un anillo, algo así. ¿Por qué? Porque indudablemente esa cadenita va a tener un rol decisivo. No muestran la persona, solo la cadenita en la mano. Después tenemos el tema de los ángulos. Díganme si voy muy rápido o si voy bien. No, vas bien, para mí vas bien. Bien, bien. Bueno, Vas bien, sí, Esther. el tema de los ángulos. Mi PowerPoint es anticuado. Que no lo vea mi nieto porque va a decir, abuela, qué porquería que hiciste, pero no importa. Es lo que hay, es lo que sé hacer, se cortó otra vez. Seguimos con nuestra intención de correr un poquito. Ahí está. O sea, ¿desde dónde se toma? ¿Desde abajo, desde arriba, paralelo? Todo tiene un significado, ¿sí? Es para decir algo. El ángulo normal es paralelo al suelo. A ver si puedo sacarme esto. Ahí. Se ubica a la altura de la mirada del personaje, no proporciona ningún valor expresivo. Es cuando, por ejemplo, el personaje está caminando y la cámara va al lado de él, a la altura de sus ojos, ni desde arriba ni desde abajo. ¿Sí? No quiere mostrar nada en particular, sino más bien lo que está haciendo. En cambio, un picado desde arriba hacia abajo, después lo vamos a ver, esperen que se vea, desde arriba hacia abajo, encostado como en 45 grados, tiene mucho valor expresivo. Denota que el personaje está sometido, deprimido, débil, se siente inferior, lo han maltratado de alguna manera. El mundo, otro personaje, lo ha basureado. En cambio, el contrapicado es el revés, la cámara de abajo hacia arriba, así de costado en 45 grados, ¿sí? Muestra lo contrario, aparece más grande en relación a su entorno. Ustedes deben recordar cientos de películas que lo usan. El personaje está agrandado o tiene mucho poder. Es como filmar en una película que hable de Hitler y entonces van a usar Se cortó, Esther, no escuchamos. hay una inclinación lateral, una inclinación a un costado. Yo estoy tratando de Perdón, sacar... Esther, tal vez el problema es que vos aparecés como Pame Suárez hablando. Y no sé por qué aparezco como Pame Suárez, no tengo la menor idea, porque yo siempre estoy como Esther Agunín, pero de todas maneras la clase pasada tuve el mismo de muteo, ¿eh? En Zoom es permanente. Ahora estoy usando el Zoom en los... bueno. No se escucha, Esther. No se escucha nada, Esther. No. Ahora voy. La inclinación lateral es cuando está como de costado, como el personaje, como si el personaje estuviera así volteado, ¿sí? El personaje está, no la cámara. La cámara lo toma se dobla la cámara, ¿sí? El lente, y lo muestra como de costado, que va caminando como de costado, así o así, el personaje. Entonces eso para mostrar que el personaje está inseguro e inestable.
Y la cámara subjetiva es muy importante porque mucho ahora en las películas muestra lo que el personaje ve. Es como si le hubieran metido la cámara dentro de los ojos. En general se la ponen acá, la cámara, se la ponen acá, una camarita, ¿sí? O el camarista está pegado a su espalda y él va caminando en las diferentes escenas y muestra lo que él ve. Entonces es una cámara totalmente subjetiva. Nos dice, yo estoy entrando acá, yo estoy viendo a esta mujer, yo veo la comida que se quema, es él, la cámara es el protagonista. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Paso para la otra. Acá voy a tratar de sacarme de acá para que se vea todo el cuadrito. Esperen que no es tan fácil porque no obedece. Tenemos en el dibujito el picado desde arriba, el normal a la altura de los ojos, el contrapicado desde abajo, el nadir, cosas que se usan mucho, que es desde abajo. Habrán visto que algunos muestran como si están en la vereda y muestran como si el piso fuera transparente y van mostrando desde la suela de los zapatos cómo el personaje camina. ¿Vieron ese caso? Bueno, esa es una cámara nadir. Y la cámara cenital está parada justo arriba de la cabeza. Y va mostrando. Hoy en día, con los drones, es más fácil hacerlo, ¿sí? Pero antes tenían que hacer un gran desparramo técnico para hacer eso, que también indican estado de ánimos, posiciones, dudas, incertidumbres de los personajes. Ahora vamos a el plano cenital. ¿Ven? El plano cenital se muestra la cabeza del hombre que está tocando el piano. Entonces tendría un significado como de totalidad, de importancia, de miren qué grandioso este pianista, cómo logra expresar con su música. Aparte está todo el piso lleno de hojas solfeadas con música escrita, que también indica también como la desesperación y cierto estado de abrumado del personaje en medio de la música, ¿no es cierto? Ven que tiene un significado. Pasamos al plano picado. Ven que en el plano picado la nena se ve empequeñecida, como si estuviera dominada, sojuzgada, como que la están retando, del plano picado. Después tenemos el plano contrapicado. Entonces, típico de los superhéroes es mostrarlos desde abajo para demostrar su gran poderío. Los agranda. Son escenas como paradigmáticas. Después tenemos el plano nadir, que está, ¿sí?, que muestra la escena como muy realista, como versos que hace el superhéroe para lograr su objetivo de destruir a los enemigos. Después tenemos el plano dorsal, un plano de costado, pero No se escucha. Estás mutada, Esther.
Ahí, Ahí sí. el plano escorzo, la palabra escorzo es sesgado, de costado, desde un ángulo de costado, es un término que se utiliza también en el arte plástico. Generalmente se da cuando hay una conversación entre dos y entonces muestran a un personaje hablando y después en otra escena y con otra cámara muestran al personaje de enfrente cuando le está contestando. Generalmente lo hacen en distintas escenas y después las montan, ¿sí? Hacen el montaje de estas escenas. Filman primero a uno, en ese escorzo se ve como de costado, ¿ven? Como de un sesgo. Se ve como desde una inclinación, se ve un personaje y después hacen hablar al otro. Y con el veamos otra. El plano frontal, que muestra, no sé por qué aparece eso, porque ya creo que estoy hablando, el plano frontal, como aquí, como de alguien que está atacando, quiere mostrar la vertiginosidad, la violencia de esa escena, ¿no es cierto? Vemos un plano prácticamente medio y visto de frente para mostrar todo el conflicto y la violencia del conflicto. Después acá tenemos un plano holandés que se usa ahora bastante, donde se va mostrando el protagonista como que se va moviendo en el aire, ¿sí? Moviendo en el aire, un poco surrealista, un poco del cine experimental, ¿sí? Para transmitir, opino, creo, cierto surrealismo, cierta bohemia, cierta salida de la realidad de ese personaje. Son recursos más bien de efectos especiales, el plano holandés. Por otra parte, a ver, estamos acá, tenemos los movimientos. El hombre está sentado, pero puede estar sobre rieles. Rotación de la cama puede ser panorámica, así 360 grados, que vaya rotando y mostrando el paisaje, el lugar. Puede ser panorámica horizontal, rotación lateral de menos alcance, vertical de arriba hacia abajo, de balanceo. Es una cámara subjetiva que da una expresión de mareo, de inestabilidad, ¿sí? Por ejemplo, si vemos en un barco o en un coche y vemos que se va balanceando. En realidad, los actores no se están balanceando. Es la cámara que produce ese efecto de balanceo para mostrar. Y otra muy, muy importante que ha sido paradigmática en muchas películas es el traveling, que requiere una tecnología especial, porque la cámara avanza sobre unos rieles, por lo tanto tiene que instalar los rieles como de ferrocarril, se instala la máquina, se empieza la escena, la cámara va rodando sobre esos rieles y tiene un gran valor expresivo de avance o retroceso, ascendente, descendente. Se cortó, Esther. Ahí. Por ejemplo, la famosa cámara circular, que es para mostrar cómo la pareja concretó su amor dándose un beso desde todos los ángulos. O puede significar que la cámara circular
en un personaje, mostrando su entorno, que está totalmente abrumado, encerrado, que no encuentra la solución o que la está buscando como un detective privado entre tantos elementos a 360 grados, donde está el enigma que él está tratando de resolver. Descendente, sí, o lateral. Lateral es muy usado para mostrar un viaje. Hay grandes películas norteamericanas que se han destacado por comenzar o tener en parte Blow Up, creo que fue una, o tener una parte con un muy prolongado y que se han hecho famosas y paradigmáticas en el estudio de cine porque bueno, No se escucha. Esther, está sin audio Esther. Ahí estoy. Los movimientos de cámara, el trave, están en dibujitos, la panorámica, cómo trabajan, el zoom, algo que está lejos lo traen cerca o algo que está muy cerca lo llevan lejos. Eso es para especificar un detalle que no había sido visto por el espectador porque está muy lejos y se lo trae cerca para demostrar que ese personaje tiene un rol importante en el desarrollo de las acciones, de las películas. Hay muchas películas muy famosos por esos zoom, ¿sí? Por ejemplo, la famosa de Orson Welles, El Ciudadano, donde el hijo, que después va a ser Hearst, el gran director y dueño de uno de los dos periódicos más importantes de Estados Unidos, el otro era el de Pulitzer, lo muestran de lejos, de chico, en una ventana alejada y brumosa, y lo traen de cerca para demostrar que en esa parte de la historia se da un quiebre, un momento crucial en la vida del protagonista. Para eso se usa el zoom, ¿sí? La grúa, voy a ver si me alejo un cachito. Me muteó, y porque estoy tratando de achicar, y el giro y el traveling. Yo creo que básicamente eso sería a ver si tengo algo más, nada más, me voy. Me voy de esto, a ver cómo me voy, share, supongo que de poner, bueno, ahí traté de poner los que estamos. Bueno, ahora que hemos visto algunos conceptos básicos, elementales, de lo que son los elementos que se utilizan en cinematografía, voy a dejar que elijan. Re buena estoy. Yo les había dicho hoy la cantidad de material que tenía para mostrar. Podemos ver, les digo a ver ustedes qué opinan, un video español que tarda 29 minutos, que es excelente, excelente entre la relación entre literatura y cine, muy bien explicado. Hay otro de un mexicano que se los dejé para que ustedes lo vean en la casa, para no ser reiterativo, que también da conceptos interesantes, pero para no estar todo el tiempo viendo tantos videos, ¿sí? El que me interesa que veamos es el del español, que realmente es un experto y que aporta muchísima información interesante y actual. Por otra parte, tenemos
4 creo que videos de Canal Encuentro muy cortitos que duran entre 3 a 5 minutos, que fueron dirigidos por este director tan famoso, el argentino. Campanella. Por Campanella, muy cortitos, muy didácticos, muy prácticos de ver y hasta divertidos, diría yo, que duran 3 a 5 minutos cada uno. O el uno o el otro, diría yo, para no continuar con estos videos. Por otra parte, tenemos 2 videos cortitos con 2 cuentos cortitos. Uno que nos quedó de Gabriel García Márquez, Algo va a suceder en este pueblo, que está muy... tenemos el que aportó el compañero del cuento El Balcón, que dura 7 minutos el video. Está sin sonido. A ver, por otro lado, no sé si llegaron a los 3 cortitos que tenemos de literatura y cine. Los cuentos de García, un cuento de García Márquez con su video, un cuento de Juan José Saer que aportó un compañero muy interesante con su video de 7 minutos aproximadamente, y tenemos el video, o sea, la película, yo digo el video porque son cortos, de Horacio Quiroga con El almohadón de plumas, con su pequeño video con otros recursos, son recursos distintos. Por otro lado, tenemos el análisis de Circe con los 3 textos y la película. Propongo, todo no lo vamos a poder ver hoy, son las 11:30. ¿Qué quieren que hagamos? Esther, perdón, no, un pequeño comentario antes de la elección. Sí. Te escucho, Marcelo. Estás muteado, me parece. Ah, perdón, sí. Decía que no sé si alguien vio ya El almohadón de plumas, pero en YouTube, cuando uno entra a ver la versión en stop motion, inmediatamente que termina, comienza otra versión con actores, también una versión corta, argentina con actores. Interesante como para poder comparar cómo el mismo cuento fue hecho en stop motion y en actores en acción en vivo, y bueno, qué ventajas y desventajas o qué características tiene uno respecto del otro. El segundo se abre inmediatamente. Carlos, para la semana que viene, para... Estás muteada, no te escuchamos. Que yo lo agregue a los grupos y entonces la semana que viene leemos el cuento y vemos las 2 versiones. ¿Qué te parece, Marcelo? Sería más rico, ¿verdad? Sí, seguro. Entonces, ¿qué le parece? Como para darle un poco de alegría a nuestro corazón, diría Fito Páez, vemos los videitos de, por ejemplo, del cuento, primero del cuento de Gabriel García Márquez, que es espectacular, me encanta ese cuento. Bueno. Es cortito, dale, arranco, ahí voy. ¿El cuento se llama Algo que va a suceder en este pueblo?
¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Sí, Ahora sí. Bueno, a ver si me puedo correr esto de acá. No sé por qué me puso como Pame Suárez. Estás usurpando identidad. Y yo me puedo controlar en el costado ahí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me están escuchando? sí, pero Sí, no se ve sí, te todavía escuchamos. el video. Es un texto. ¿Se ve el texto? No, Ah, texto no, no. Ahí voy de todavía. nuevo. Ahí voy de nuevo. ¿Se ve el texto? Sí, ahí sí. Ahora sí, Ahora Sí, sí. ahora sí. Un día de estos, de Gabriel García Márquez. El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Está cortado. está impresionante. El lunes amaneció, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ahí sí. El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título, y ahí se fue la imagen. Para mí. Sí, para nosotros también. Estás Está la muteado. imagen. Está la Sí, imagen sí, la del imagen texto. está. Sí, sí. Bueno, Sí, un la día veo. de estos, de Gabriel García Márquez. El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su gabinete a las 6. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el monte de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumento que ordenó de mayor a menor como una exposición. Llevaba una camisa a rayas, sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces correspondía a la situación, como la mirada de los sordos. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa, rodó la fresa hacia el sillón de resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando en la fresa incluso cuando no se servía de ella. Después de las 8 hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio los gallinazos pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz destemplada de su hijo de 11 años lo sacó de su abstracción. Papá, ¿qué? Dice el alcalde que si le sacas una muela. Dile que no estoy aquí. ¿Estoy en mute? No, estás bien. Porque ahora ya no sé quién soy. No, se escucha, estás bien. Bueno, está bien, está bien. Se mutó. Ahora sí. Se mutó. Ahora se cortó. Pamela Suárez, alias Esther. ahí está. ¿Ahí? Ahí está. Bueno, dice el alcalde que si le sacas una muela, dile que no estoy aquí. Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su hijo. Dice que sí estás porque te está oyendo. El dentista siguió examinando el diente. Solo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados dijo, mejor. Volvió a operar la fresa de una caja de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. Papá, que aún no había cambiado de expresión, dice que si no le sacas la muela te pega un tiro.
Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear en la fresa, la retiró del sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba su revólver. Bueno, dijo, dile que venga a pegármelo. Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero la otra, hinchada y dolorida, tenía una barba de 5 días. El dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente, siéntese. Buenos días, dijo el alcalde. Buenos, dijo el dentista. Ahí, mientras hervían, se me escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras servían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre, una vieja silla de madera, la fresa de pedal y una vidriera con pomos de loza. Frente a la silla, una ventana con un cancel de tela hasta la altura de un hombre. Cuando el alcalde afirmó los talones y abrió la boca. Don Aurelio Escobar le movió la cara hacia la luz. Después de observar la muela, la mandíbula con una cautelosa presión de los dedos. Tiene que ser sin anestesia, dijo. ¿Por qué? Porque tiene un absceso. El alcalde lo miró en los ojos. Está bien, dijo, y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa el trabajo de la cacerola con los instrumentos servidos y lo sacó del agua con unas pinzas frías todavía sin apresurarse. Después rodó la escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde, pero el alcalde no lo perdió de vista. Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gancho caliente. El alcalde se aferró a las barras de la silla, descargó toda su fuerza en los puños y sintió un vacío helado en los riñones, pero no soltó un suspiro. El dentista solo movió la muñeca, sin rencor, con una amarga ternura dijo, aquí nos paga 20 muertos, teniente. El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas. Le pareció tan extraña su dolor que no pudo entender la tortura de sus 5 noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante, se desabotonó la guerrera y buscó a tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio. Séquese las lágrimas, dijo. El alcalde lo hizo. Estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio el cielo raso desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos. Acuéstese, dijo, y haga buches con agua de sal. El alcalde se puso de pie. Se despidió con un displicente saludo militar y se dirigió a la puerta estirando las piernas, sin abotonarse la guerrera. Me pasa la cuenta, dijo. ¿A usted o al municipio? El alcalde no lo miró. Cerró la puerta y dijo a través de la red metálica, es la misma vaina. ¿Se entendió? ¿Hola? Sí, se entendió. Sí, sí. Sí, perfecto. Es muy claro. De huevitos y de insectos muertos.
por los muertos que mató de la revolución probablemente el alcalde. Vieron que en un momento dice, aquí nos paga 20 muertos, teniente. Le dice teniente, no alcalde. ¿Sí? Es un cuento con un profundo, digamos, tratamiento político de la situación, además de social, de que no era un dentista, era sin título, y la pobreza de la localidad, y todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, les decía, aparecen elementos que en el cuento no están contemplados. Por ejemplo, que el falso dentista está escuchando la radio, pero que no escucha cualquier radio. Aparentemente son novelas. Se cortó. Vamos a tener que pasar de 23 a 1 de la mañana. Sí. Pero puede ser el dispositivo también, muy sensible ese micrófono. Hay alguna cuestión del dispositivo, me da la sensación. ¿No es? Para empezar, ¿por qué le cambió el nombre, no? Esa es la historia. Claro, sí. Hay algún problema de dispositivo. A mí también me cambió el nombre y creo que vos, Maggie, también apareces con otro nombre, Luli. Luli. Tremendo, gente, es tremendo, se apaga solo, los tuve que volver a entrar de todos de nuevo. Como ya estamos terminando, ya son las 12, vamos a hacer unos breves comentarios. Si alguno quiere agregar, después me dice. Se volvió a cortar. Por ejemplo, la llegada a través de un territorio desértico en caballo del alcalde desesperado, muy apurado, con mucha velocidad, que se lava la cara, eso no está previsto en el cuento. El hecho de que el falso dentista está escuchando la radio y no es casual que escuche una especie de telenovelón de los años 40, donde más o menos esto está ubicado temporariamente, donde habla de las injusticias sociales y de cómo el gobierno está matando a gente inocente. Particularmente habla al final de un abogado que pobres y que lo van a matar, nos da como un mar. Gente, yo creo que la próxima clase podemos trabajar con estas dos versiones del almohadón de plumas, podemos ver esos videos de Canal Encuentro cortitos, podemos ver el video del español si quieren y empezar por fin a trabajar con la película de Julio Cortázar. Los espero, agradezco la comprensión de todos, les aseguro que pongo lo mejor de mí y me preparo. Les agradezco mucho y los despido hasta el próximo lunes.